Hola a todos, mi nombre es Juan, bienvenidos a Noticias del Mundo Cripto. Hoy vamos a tratar un tema bastante complejo, así que les pido que se preparen y se abrochen los cinturones porque nos vamos a ir a las profundidades de la blockchain. Tether, la stablecoin atada uno a uno con el dólar, rompió su paridad en los mercados. Una de las problemáticas principales de Bitcoin y de otras criptomonedas es su volatilidad. Su valor sube y baja todo el tiempo. Esto dio pie a la necesidad de tener una criptomoneda estable, es decir, que no esté atada a la variación del mercado. Así es como aparecieron las stablecoins, criptomonedas que mantienen su valor constante en relación a otro activo más reconocido, como puede ser el dólar. Cada uno de estos tokens valen $1. Tether es la stablecoin más popular. Funciona emitiendo reservas de dólares en una cuenta bancaria y dejándolas fijas según la cantidad de tethers en circulación. Se supone que por cada tether hay $1 de respaldo. Este es uno de los puntos que genera más controversias en los usuarios, ya que la cantidad de tethers emitidos tiene que coincidir con la cantidad de reservas en custodia. Y además esto depende de una cuestión de confianza. Esto cosecha muchas críticas por parte de los usuarios y de diferentes expertos. Esta semana la paridad del Tether con el dólar se tambaleó y generó un gran movimiento a lo largo de varios exchanges. Esto trajo diferencias bastante grandes en el valor entre el par Bitcoin-Tether y Bitcoin-Dólar, los cuales deberían ser siempre idénticos. Esta diferencia de precios entre los pares creó una distorsión en el precio de Bitcoin a lo largo del mercado. Fueron varias las cuestiones que propulsaron esta venta masiva. Una de las causas más relevantes es que Bitfinex, el exchange más grande y conocido, suspendió los depósitos en efectivo en su plataforma el 15 de octubre de 2018. Según afirmó la empresa en su blog, tuvieron complicaciones de procesamiento. Esto generó un montón de incógnitas dado que la gente que maneja Bitfinex es la misma que maneja Tether. Ojo al piojo. Otra de las causas fue que Binance, otro reconocidísimo exchange, suspendió temporalmente los retiros de Tether por mantenimiento en el sitio debido a la congestión de la red, muchas comillas. Esta medida la tomaron después de que el exchange saliera a desmentir los rumores de que dejarían de listar Tether en su plataforma. Veamos este gráfico. En el gráfico podemos ver algo curioso. El valor de $1 es obviamente $1 y esa debería ser la paridad entre un stablecoin y $1. Ahí reside su razón de ser. Representa el valor exacto de $1 pero en cripto. Pero como muestra el gráfico, las stablecoins se tradearon por menos y en algunos casos más valor. Esto está lejos de ser ideal, ya que la misión de un stablecoin es precisamente ser estable. Dicho de otra manera, esta variación en el precio hizo que sea más caro comprar Bitcoin con Tethers que con cualquiera de las otras stablecoins atadas al dólar. Esto significa un impacto fuerte a un activo que se presenta a sí mismo como estable. Por otro lado, los problemas de Tether se dan en el medio del surgimiento de una serie de nuevas stablecoins que ponen en jaque su hegemonía. Algunas de estas, como DAI de MakerDAO, proponen un sistema alternativo para generar la paridad con el dólar. Se basan en un algoritmo y no en reservas. Además de este token, podemos nombrar otros proyectos como TUSD de Trust Token, GUSD de Gemini, PAX de Paxos y USDC de Circle, entre otros. DocuSign añade la opción de verificar firmas en la blockchain de Ethereum. DocuSign, para los que no lo conocen, es un servicio online que permite gestionar transacciones y firmas electrónicas. La empresa, una de las líderes en este tipo de servicios, cuenta con más de 400.000 suscriptores pagos. Según anunció la compañía, ahora la plataforma contará con la opción de que sus clientes registren un acuerdo directamente en la cadena de bloques de Ethereum. Dicha opción será una alternativa al sistema nativo de la compañía para verificar firmas. Y además estará integrada de tal forma que no sea para nada complejo de realizar a nivel de usuario. Esto significa la posibilidad de que dichos documentos sean validados en una plataforma neutral, es decir, no controlada por la compañía. Ron Gibson, director de productos de DocuSign, declaró en el comunicado: para los clientes que se suscriban, DocuSign calculará una huella digital de hash criptográfica unidireccional para cada transacción completada y escribirá el valor en la cadena de bloques de Ethereum
la cadena de bloques más popular para contratos inteligentes desde nuestro punto de vista. El hash actuará como evidencia a prueba de falsificaciones para la transacción que permite que cualquier documento completado se valide de forma independiente y mediante el uso de la cadena de bloques de Ethereum cualquier persona puede acceder a la evidencia de una transacción realizada por terceros. Este es uno de los usos posibles de la cadena de bloques más esperados desde la aparición de esta tecnología. Sin embargo, es la primera vez que un jugador consolidado como DocuSign anuncia que lo usará masivamente para todos sus servicios. Esto es significativo porque se empiezan a ver aplicaciones realmente útiles de la cadena de bloques en servicios cotidianos utilizados por miles de personas. Estas fueron las novedades más relevantes del mundo cripto. Si les gustó, suscríbanse, denle me gusta y dejen cualquier comentario que quieran referido al vello facial acá abajo. Nos vemos la próxima semana.